Saludos alumnos. Continuamos con el último video de la segunda práctica de Excel. Recapitulando, ya hablamos de las fórmulas estáticas que ya vimos que se pueden hacer aquí en Excel, pero en realidad no tienen mucha utilidad. Luego, primero iniciamos con las estáticas, que estas no tienen mucha utilidad, salvo que vayamos y modifiquemos a mano los valores. Luego, tenemos las fórmulas que utilizan rangos de celda o referencias de celda concretamente, ¿sí? Y entonces vimos que aquí ya se vuelve un poco más interesante el asunto. Ahora bien, necesitamos hablar del motor principal de todo esto, las referencias de celda. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Añadimos una nueva hoja de cálculo. En la nueva hoja tecleamos el nombre tipo referencias. Ok. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a poner un título que sería tipos de referencias de celdas en Excel. Doy un espacio de una fila y pongo el título referencias relativas, ¿sí? Ok. Me dedico primero a la parte de captura y luego ya ponemos formatos y cosas de ese estilo, ¿sí? Voy a ejemplificar con una pequeña tablita. Esta tablita va a iniciar de la siguiente forma. Me voy aquí a B5, estoy ubicado en B5 y tecleo fila 1, fila 2, de ahí genero una lista o serie automática de fila 1 hasta fila 4, ¿sí? Ahora bien, voy a poner aquí adelante total H1 y finalmente total H2, ¿sí? Ahora me voy a la celda A6 y tecleo lo siguiente: dato 1, dato 2, ok, selecciono e igual, genero hasta dato 4, ¿sí? Y abajo voy a poner total. Creo que ya vi en que me equivoqué, pero ahorita lo modifico. Va a ser H1 horizontal 1, total H2, y cambio aquí. En vez de total H1 sería total V1 vertical y total vertical 2 o V2 en este caso, ¿sí? Ok. Luego tecleo lo siguiente. Me voy a la celda B6 y tecleo 10, 15, 7 y 8, ¿sí? Ahora, ¿qué hago con esta información? Relleno las celdas de la siguiente forma. Si estoy en 10, tecleo 9, 8 y 7, ¿sí? Ahora me voy a 15 y tecleo en C7 en forma descendente 14, 13 y 12, ¿sí? Luego en C8 tecleo 6, 5, 4. Y finalmente en 8, 7, 6 y 5, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a seleccionar desde B5 hasta B11 y extiendo la selección
para que abarque todo este rango de celdas, que sería desde B5 hasta G11. Ya que hice eso, me voy a cinta inicio, grupo fuente, botón de bordes, me voy a todos los bordes, ok, centro la información de forma horizontal, ok, hasta ahí finalizo. Ahora selecciono solamente todo el rango de celdas de datos que va de A6 a A9. Igual pongo todas las celdas. Y ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Selecciono el rango de celdas que va de A6 hasta G6. De ahí pongo un color de fondo. Por ejemplo, yo voy a poner un tono naranja, ¿sí? Salto una fila, pongo esto igual. Ok, con eso debería ser suficiente. Ahora bien, aquí abajo voy a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, quedó aquí un rango de celdas que tiene bordes, pero en realidad no lo voy a ocupar. ¿Qué es lo que hago? Selecciono ese rango de celdas que va de F10 hasta G11. Me voy aquí al botón de bordes, al grupo fuente, lista de bordes, perdón. Quito que sea sin borde. Cuando quito esto, quedan estos espacios, pero no hay ningún problema. Vuelvo a seleccionar, cambio a todos los bordes y todos los bordes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? En esta última voy a poner el mismo color de fondo y ahorita les explico de qué se trata todo esto, ¿sí? Ok, yo ya tengo mi tabla, bueno, mi rango de celdas con los formatos que les acabo de decir. Incluso selecciono esta, que quede así. Ok, ahora aquí viene la parte importante del asunto. Identifico filas y totales, los pongo en negritas, y aquí igual lo mismo. Dato 1 hasta total H2 igual en negritas, ¿sí? Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, antes de comenzar a teclear fórmulas y números, hacemos un último ajuste a los títulos. Calibre y like de 20 puntos. El subtítulo calibre y like de 16 estará bien. 16 puntos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Después de que yo ya tengo esto, lo que viene es explicarles cómo funcionan las referencias relativas y por qué son tan buenas. Bueno, hablemos del asunto. Las referencias relativas funcionan básicamente con la referencia de un número de fila y una letra de columna. La intersección de ambos me da como resultado una ubicación en la hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí donde está el cursor de celda es la celda F7, ¿sí? Ahora bien, cuando yo ocupo referencias relativas en Excel, tengo la ventaja de que Excel va a tratar de ayudarme para que yo complete las fórmulas que estoy editando. Les muestro con un ejemplo en vivo. Estoy aquí en la celda F6. Voy a ocupar la cinta inicio, grupo edición, y aquí en edición ubico el símbolo de autosuma. Si yo quiero ocupar la función de autosuma, le doy directamente clic, pero también antes de que haga eso veo que hay una lista de selección y tengo acceso a las funciones más comunes, que serían promedio, contar números, máximo y mínimo, ¿sí? Ok, pero yo ya dije que mi objetivo es el botón de autosuma, o bien, si ustedes ven en pantalla, también me dice Excel que yo puedo ocupar la combinación de teclas Alt e igual, ¿sí? En este caso yo ocupo el botón, le doy clic al botón. ¿Qué es lo que pasa? La función suma en este caso detecta los números que va a sumar. Le vuelvo a dar clic
y acaba de copiar bueno, acaba de crearse la fórmula autosuma, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, aquí viene un punto importante. Cuando yo ya tengo mi referencia relativa de las celdas que voy a ocupar, mi rango de celdas, yo puedo simplemente hacer algo como esto. Selecciono la esquina inferior de mi puntero del mouse y simplemente arrastro y vean qué es lo que va a pasar, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente se copió la fórmula, yo ya no tuve que editar nada de la referencia de celda. Excel entiende que la fórmula va a descender de forma horizontal. Ahora bien, aquí tengo un problema. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que copié, en el copiado normal se copia el contenido de la celda, que es formato de número, formato de celda, fuente y demás. Yo, para evitar esto, voy a dar control Z para deshacer y les voy a enseñar qué es lo que voy a hacer. Aquí selecciono, aquí puedo ocupar, por ejemplo, las siguientes opciones. Una primera opción sería selecciono todo el rango que voy a ocupar y ahí presiono hacia abajo, ya acá seleccioné mi rango hacia abajo, presiono la combinación de teclas control J, hace lo mismo, perdón, control Z para deshacer. Ok, bueno, obviamente sí va a copiar todo, pero copia con todo el formato. Yo no quiero eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Control C. Ahora selecciono las celdas a donde pretendo copiar y aquí, en vez de que ocupe control V, botón derecho del mouse, y en el menú contextual me voy a opciones de pegado, y en opciones de pegado tengo la usual, que sería copiar todo como si fuera control V, la opción de pegar solamente los valores, es decir, pega solamente el valor 34, pero yo lo que necesito es que copie las fórmulas. Por lo tanto, me voy aquí a fórmulas, le doy clic y copia solamente las fórmulas. Entonces yo ya tengo mi referencia de celda con las fórmulas que acabo de realizar, ¿sí? Ya las copié y se respeta el formato. Esto lo hace de forma vertical y aquí todo el rango de celdas es adyacente. Excel calcula automáticamente las referencias de celdas y las escribe automáticamente en las fórmulas. Ahora bien, voy a hacer lo mismo pero de manera horizontal. Me voy en este caso a la celda B10. Aquí vamos a comenzar a ocupar combinaciones de teclas, por ejemplo Alt y símbolo de suma. Perdón, permítanme, se me fue. Alt, símbolo de suma, ok. Aparece en este caso la función de suma. Aquí basta con que yo dé enter y ya tengo mi función. Aquí no voy a tener ningún problema, pero igual me sirve de excusa para la siguiente combinación de teclas, ¿sí? Tengo una celda, todas las celdas están de color blanco, entonces no hay problema con que copie el mismo formato, pero voy a hacer lo siguiente. Selecciono todo el rango hacia la derecha y combinación de teclas control D, ¿sí? ¿Qué es lo que hace control D? Copia el contenido o la fórmula un rango hacia la derecha, ¿sí? Y hasta aquí tenemos ya calculada el total B1 y total H1. Todo esto de manera fácil porque lo hace directamente gracias a la referencia de celdas. No importa si es de forma horizontal no importa si es horizontal o vertical, Excel calcula sin ningún problema ese tipo de referencias. Ahora bien, pongo mis resultados en negritas y viene la parte interesante de esto. Todos los resultados que acabamos de obtener vienen de la parte relativa a ocupar una referencia, un rango de celdas adyacentes, celdas que están juntas, pues.
Ahora voy a cambiar un poco las reglas. Yo quiero que en total B2 solamente se sume el resultado de fila 1 y fila 3. Eso es lo único que quiero que sume. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Ya sea que presione el botón de autosuma o directamente al símbolo de igual, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí, directamente en la barra de fórmulas, yo ya sé que estoy en la fila 6, por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo aquí edito directamente. Bueno, puedo editar directamente. Si edito directamente, tengo que teclear mis referencias de celdas, que en este caso sería B6. Ajá. Y aquí viene el punto importante. Coma. La coma me sirve para que añada otra referencia de celda, y en este caso no tiene que ser continua. Y yo lo que les dije es que sería el contenido de fila 3. En este caso tendría que ser D6. D6. Ok. Tengo mis dos cantidades. Están separadas por una coma. Doy enter. Tengo ya mi resultado. Ahora bien, vuelvo a aplicar la misma estrategia. Control C. Ocupo pegado especial. Botón derecho del mouse. Pegado especial. Fórmulas. ¿Sí? Y yo ya tengo aquí mi resultado. ¿Sí? Esto lo hice editando directamente la fórmula. Me voy aquí abajo. Ahora necesito que solamente se sume de forma vertical el primer elemento de la columna, que sería en este caso B6, y el último dato, que sería B9. Sería B6 y B9. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Igual, ya sea con el botón de autosuma, o incluso puedo hacer algo diferente. En vez del botón de autosuma puedo hacer esto. Igual, selecciono los elementos que voy a sumar. B9 más B6. Doy enter. Y entonces aquí vuelvo a aplicar la estrategia de seleccionar todo el rango. Control D. Y acabo de copiar mi fórmula. Y si se dan cuenta, Excel de manera automática, cuando yo doy doble clic, me muestra las celdas que están involucradas en la fórmula. Y entonces, ese es uno de los motivos por los que la referencia relativa es muy popular. Realmente es relativamente sencilla de ocupar, pero aquí, si se dan cuenta, va a funcionar siempre y cuando mi rango de celda sea adyacente o no adyacente. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar un rango adyacente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Selecciono mi primer rango, luego presiono la tecla control y con las teclas o con el puntero del mouse selecciono el otro rango, y entonces así selecciono rangos no adyacentes. Pero este no es el caso, ¿sí? Dejen doy clic en otro lado para quitar la selección. Si mis rangos son de tipo horizontal o vertical, no voy a tener ningún problema. Excel me ayuda de forma automática. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio, unas tablitas que van a mostrarles cuáles son las limitaciones de la referencia relativa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me sitúo dos filas abajo y ahí voy a teclear limitaciones de la referencia relativa en Excel, ¿sí? Tamaño de fuente, tipo de fuente, calibre light, tamaño 16 puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una fila abajo voy a hacer lo siguiente. Me sitúo en la celda B16 y tecleo 1, 2, y lo que voy a hacer a continuación es creo mi serie automática hasta el 10.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las tablas de multiplicación, ¿sí? Ok, ahí tengo del 1 al 10. Ahora bien, me voy a la celda A17. Si se dan cuenta, esta celda de aquí queda vacía. La que necesito es la que está aquí abajo. Y voy a volver a generar la serie del 1 al 10. 1, 2, y de aquí selecciono hasta el 10. Ok, ya que hice esto, formato de alineación de celda centrado, hago lo mismo acá, selecciono alineación de celda centrado, ok. Ahora aquí selecciono y pongo con algún color. Voy a poner un color llamativo, no sé, por ejemplo un amarillo pollito, y voy a ponerlo en color azul, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, toda la zona de aquí va a ser donde yo ponga mis fórmulas para crear una tabla, las tablas de multiplicación, ¿sí? Sabemos cómo hacer una fórmula, entonces conozco también la referencia relativa, pero de una vez les aviso que este ejemplo que voy a hacer va a fallar. Podemos hacer lo siguiente. Me voy en este caso a B17, presiono símbolo de igual para iniciar mi fórmula. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Multiplico a 17 por B16. Es correcto, ¿no? Si yo doy enter, 1 por 1. Y ahora, antes de copiarlo, pongo el contenido de la celda centrado. Y ahora, otra forma en la que puedo llenar información. Estando aquí en la esquina del cursor de celdas, cuando aparece la cruz negra, doy doble clic. Y entonces, después de que acabo de copiar mi fórmula, me doy cuenta que algo está mal. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 6. Y ni se diga que cuando llegamos aquí al 10. Le doy doble clic a la celda y me muestra qué es lo que está pasando. Aquí es una de las limitaciones que va a tener la referencia relativa. En el ejemplo anterior, los rangos de celdas estaban de forma horizontal o vertical, y no importaba si fueran adyacentes o no adyacentes. Aquí el problema es que la referencia relativa no entiende claramente qué es lo que debe hacer. Entonces Excel presupone que yo quiero que la multiplicación se desarrolle de esta forma, pero si ustedes se dan cuenta, lo que pasa es que conforme voy avanzando, se va desplazando la referencia en las fórmulas y en la celda que estoy ocupando, ¿sí? Entonces podemos concluir que es imposible hacer la tabla de multiplicaciones con una referencia relativa. No es imposible, pero aquí les muestro cuál sería otra limitación. Yo puedo hacer esta tabla de multiplicaciones, pero tendría que hacer algo como esto. Ok. Y ahora, para que siga funcionando, necesito... No puedo copiar. Si copio, obviamente va a aparecer el error de aquí al lado, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo único que tendría que hacer? Editar una fórmula mano a mano hasta que llegue al final. Yo hasta aquí le paro, no tiene caso que llegue hasta acá, ¿sí? Esto en una tabla de multiplicaciones del 1 al 10, pues tomaría mucho tiempo, y si me pongo a trabajar en una hoja de cálculo más grande, eso se va a hacer eterno y no hay ninguna ventaja en trabajar de esa forma. Sí puedo hacer mi tabla de multiplicaciones con referencia relativa, sí, pero esa es la limitante. Tengo que hacerla uno por uno. Y esa no es la idea. La idea es que sea Excel el que saque el trabajo. Esto que acabamos de hacer lo dejamos así, pero vamos a hacer lo siguiente. Me voy a celda A14, selecciono todo el rango que incluya la tabla y la fórmula, no importa, en un momento lo
Vamos a modificar. Control C. Me voy 2 filas abajo. Aquí. Estoy ubicado en A29. Control V. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Cambio. Borro las fórmulas. Cambio los colores para que no haya confusión. Por ejemplo, no sé. Fondo negro. Fuente blanca. Acá sería, por ejemplo, no sé, rojo, amarillo, ¿sí? Ok. Y aquí cambiamos el título. Referencia, perdón. Absoluta. Ok. Aquí vamos a volver a hacer algo muy semejante, pero vamos a hacer algunos cambios. Igual. Tecleo símbolo de igual, selecciono los números que voy a multiplicar. Pero antes de que le dé enter, me voy aquí a la barra de fórmulas. Me sitúo aquí. Dejen acerco el zoom. Justo en esta referencia que es A32, ahí dejo mi cursor de edición. Y ahí mismo presiono F4, ¿sí? Cuando presiono F4 van a aparecer 2 simbolitos de pesos. Eso los dejo así tal cual. Con el cursor con el puntero del mouse me desplazo a B31. De nuevo F4. Mis 2 referencias de celda tienen que quedar así. Quito mi zoom. Le doy enter o le doy aceptar en la palomita. Y ya tengo mi fórmula. Ahora, ¿qué es lo que hago? Copio. Y este es el resultado cuando ocupo una referencia absoluta. Ahora bien, me voy hasta la última celda. Le doy doble clic. ¿Y qué es lo que pasa? Si ustedes notan en la pantalla, con esa referencia que son los 2 simbolitos de peso, uno en el indicador de columna y uno en la fila, le estoy diciendo a Excel que de ahí, de esas 2 celdas que serían A32 y B31, no se mueva, pase lo que pase. El problema es que como se cumple tal cual, no hay ningún cambio en las operaciones y por lo tanto esta solución tampoco me funciona, ¿sí? Ahora bien, hay que analizar la situación. Necesito algo que tenga la libertad de la referencia relativa, pero también que pueda controlar como una referencia absoluta. Y eso lo vamos a ver en el siguiente rango de celdas. Seleccionamos de nuevo todo lo que hicimos, lo vamos a copiar. Control C. Bajamos 2 filas. Pegamos. Control V. Tecleamos. Cambiamos el título que sea referencia mixta, ¿sí? Cambiamos los colores de los encabezados donde están los números de multiplicación. Yo aquí lo pongo en amarillo, obviamente color negro la fuente. Aquí cambiamos a un tono de gris y números en blanco, ¿sí? O bueno, pueden cambiar el color de fondo de celdas y de fuente siempre y cuando sea visible. Borro las fórmulas, ¿sí? Presiono suprimir. Y ahora bien, lo que sigue después de esto es lo siguiente. Vuelvo a teclear mi fórmula para multiplicación. Vuelvo a la barra de fórmulas y antes de que haga ajustes, activo el zoom y dejen presión F4 para que vean qué va a pasar. Presiono F4 una vez. Tengo la llamada referencia absoluta. Presiono F4 de nuevo.
Ahí lo que le estoy diciendo a Excel es que solamente se queda fija la fila, F4 de nuevo, solamente se queda fija la columna y F4 de nuevo vuelvo a mi referencia relativa. Por lo tanto, yo lo que quiero que quede fijo será en este caso mi número de fila, ok, no es cierto, el número de columna, ok, me paso a la referencia de al lado y lo que tiene que quedar fijo debería ser mi número de fila, ¿sí? Ok, le doy a aceptar, quito el zoom, probemos a ver si es cierto. Ok, ya que está hecho eso, extiendo mi copia y tengo ya mi tabla de multiplicaciones hecho con una referencia mixta, ¿sí? De esta forma nosotros podemos controlar en la hoja de cálculo qué queremos que quede fijo y qué queremos que cambie, ¿sí? Ahora bien, para finalizar, una última acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Selecciono esto que acabo de copiar, esto que acabo de realizar, control C, dos filas hacia abajo, control V, cambio, aquí tecleo nombres, doy enter, borro las fórmulas que tengo, yo aquí le doy un enfoque diferente, ¿sale? Igual si quiero cambio los colores, digo que no sería tan importante, pero bueno, son ya cuestiones que hay que tomar en cuenta, por lo menos lo dejo así, ok. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, selecciono todas las celdas que sirven para realizar las operaciones. Estos serían los indicadores de fila, ¿no? De acuerdo a lo que estoy ocupando en mis hoja de cálculo. Estos números identifican la fila. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Botón derecho del mouse y aquí en menú contextual le doy a definir nombre. ¿Y qué nombre va a ser? Todo eso se va a llamar filas, ¿sí? Luego en esta ventanita, pongo F10, está el nombre que va a tener ese rango de celdas. ¿Cómo lo voy a identificar? Está el ámbito, ¿dónde quiero que sea reconocido ese nombre? En todo el libro, solamente en la hoja tipo referencia, solamente en la hoja estática o rangos, lo dejo en el libro para que quede identificado en todos lados. Y aquí en comentarios documento y pongo rango de celdas que identifican las filas en la tabla de multiplicación. Ok, defino mi nombre, le doy aceptar, quito F10. Perdón, este F10 es diferente al de Excel, este es del programa que ocupo para los videos, ¿sí? Vuelvo a seleccionar, vuelvo a invocar el menú contextual, defino un nuevo nombre. Nombre aquí va a ser columnas. El ámbito del libro y aquí pongo rango de celdas que identifican a las columnas en la tabla de multiplicación. Ok, le doy a aceptar. Ya tengo filas y columnas definidos. Ahora bien,
Voy aquí directamente a la celda B62, tecleo igual, y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Tecleo la palabra filas. Ojo, al momento que pongo fi me aparecen todas las funciones de Excel, pero la que me interesa es esta de aquí, esta que dice filas, el nombre que acabo de definir. Si ustedes se dan cuenta, este filas es completamente diferente a la función, viene identificado con un icono. Selecciono, doy doble clic, ya tengo filas y va a ser filas por, tecleo la palabra columnas. Ok, igual está identificado aquí con el icono cuál es el nombre que definí, le doy doble clic, quito el zoom, doy enter, ok, no importa, aquí me dice algo, le digo que entiendo, y aquí ¿qué es lo que sucede? Simplemente se acaba de generar la tabla de multiplicaciones en base al nombre que he asignado de los rangos que se involucran en esta hoja de cálculo, ¿sí? Ok. Ahora bien, ya casi para finalizar el tema, me voy en este caso a fórmulas, déjenme ver, ok. Cinta fórmulas, me voy a nombres definidos, me voy al administrador de nombres y aquí en el administrador de nombres viene la ventana correspondiente en donde, ¿qué es lo que me aparece? Me aparecen las referencias que he dado. Por ejemplo, selecciono columnas, le doy modificar y esto es lo que me aparece. Si yo quisiera hacer alguna modificación a las referencias de celdas, simplemente selecciono, vuelvo a definir con el mouse, por ejemplo lo defino así, y ahorita esto me va a ocasionar una falla, pero deseo que vean qué es lo que va a pasar. Ok, le doy cerrar y solamente abarca esto, ¿sí? Me voy de nuevo a administrador de nombres, columnas, modificar. Recuerden que hay que darle clic al botón, cambio la referencia que estoy ocupando de celdas y el rango de celdas, le doy a aceptar, le doy cerrar, vuelve a la normalidad. Ahora bien, yo puedo desde el administrador de nombres simplemente, no sé, me cae mal columnas, selecciono columnas y lo elimino, le doy a aceptar, le doy cerrar. ¿Y qué es lo que me aparece aquí? Aquí me aparece, dejen nada más disminuyo el zoom para que se vea, me aparece el error de nombre. ¿Qué es lo que sucede? No le haya sentido a qué significa columnas, no es una función del Excel que viene incluida, no es un nombre que exista en mi hoja de cálculo. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces? Me voy de nuevo al administrador de nombres, le doy en este caso botón nuevo, tecleo el nombre columnas para que sea igual. Aquí dejo el comentario vacío, pero lo que voy a hacer es que en el rango de celdas selecciono que es lo que aquí llamo columnas, ¿sí? Le doy a aceptar de nuevo y listo, ¿sí? Y entonces esto sería con lo que finalizamos los 3 videos, pero no es el final completo de la práctica. Si ustedes recuerdan, al momento de que iniciamos esta práctica, en las indicaciones decían que ustedes necesitaban un libro que se llama Actividad 1 y otro que se llama Sorpresas. Hemos trabajado en Actividad 1. Lo que vamos a hacer es archivo, guardar como, y vamos a cambiar el nombre. En vez de que sea Actividad 1, va a ser Ejercicio 02. Le doy guardar. Ya tengo el primer archivo que necesito para que me envíen. Pero hay algo más. Les dije que necesitaba un archivo que se llamaba sorpresas y aparte necesito uno que se llama referencias. Aquí en ejercicio 2 nos vamos a tipo de referencias. Estoy aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer?
botón derecho del mouse en la pestaña tipo de referencias, mover o copiar, y aquí en esta ventanita voy a seleccionar que sea nuevo libro. No voy a seleccionar que crea una copia, quiero que en este caso lo mueva. Le doy a aceptar. Se genera un nuevo libro de trabajo. A este libro lo guardo como, voy a guardarlo aquí como referencias. Guardo. Este es el segundo archivo que me van a mandar, pero ya que lo tienen, simplemente ciérrenlo. Sigue abierto ejercicio 2 y ahora archivo, abrir, abrimos el que se llama sorpresa. Bueno, yo aquí ya lo tengo. Abro sorpresa. Si no lo tienen en los archivos recientemente abiertos, se van a examinar y buscan directamente en qué carpeta está. Yo, por ejemplo, me voy a descargas y ahí tendría que estar sorpresa. Ok, selecciono sorpresa. En sorpresa, ¿qué hay? Hay unas indicaciones que les piden que por favor resuelvan las operaciones que están aquí. Pero la parte importante de esto es lo siguiente. Supongamos que ustedes ya hicieron todas las operaciones aquí. Lo que yo quiero es que una vez que hayan resuelto eso, se vayan aquí a pestaña hoja 1, botón derecho del mouse, mover o copiar, y aquí sí quiero que se cree una copia, pero no en el libro sorpresa, sino en el libro ejercicio 02, ¿sí? Ejercicio 02, que ponga esa copia al final, le damos a aceptar, y obviamente que ya ustedes que hayan finalizado sus operaciones, salvan este libro, lo cierran y van a subir al final el archivo ejercicio 02 y el archivo referencias, ¿sí? Y eso sería la conclusión de la práctica. Cualquier duda o aclaración, quedo a sus órdenes. Nos vemos en el siguiente tema.